se nos pide que describamos la transformación, y el gráfico y es igual a 3 veces la secante de la cantidad pi x más pi sobre 2 más 1. Describiremos la transformación en la forma, y es igual a una secante multiplicada por la cantidad bx más c más d. Donde normalmente al graficar seno y coseno, el valor absoluto de a es igual a la amplitud, pero recuerde que la función secante y la función cosecante no tienen amplitud. Observe como en nuestro caso, a es 3, así que tomemos nota de que a es igual a 3. Pero tampoco declaran amplitud. Luego, 2pi dividido por b es igual al período. Observe en nuestro caso, b, el coeficiente de x, es pi. Entonces 2pi dividido por b es igual a 2pi dividido por pi, lo que nos da 2 y, por lo tanto, el período es 2. O 2 unidades. El siguiente negativo c dividido por b es igual a la fase o desplazamiento horizontal, donde en nuestro caso nuevamente b es igual a pi, y c es igual a pi positivo sobre 2. Entonces negativo c dividido por b es igual a negativo el opuesto de pi sobre 2 dividido por b, que nuevamente es pi. Dividir por pi es equivalente a multiplicar por el recíproco de 1 sobre pi y, por lo tanto, es igual a pi negativo sobre 2 veces 1 sobre pi. Simplificando antes de multiplicar. Pi dividido entre pi se simplifica a 1, esto es igual a 1 2 negativo. Debido a que el cambio de fase es 1 2 negativo, este desplazamiento se deja 1 2 de una unidad. Y finalmente, d es igual a 1 positivo. Como d es igual a 1 positivo, el desplazamiento vertical es una unidad hacia arriba. Desde aquí antes de graficar la función secante dada, graficaremos la función coseno correspondiente. Como la secante θ y el coseno θ son recíprocos entre sí, sus gráficos comparten algunas propiedades importantes. Observe cómo donde el valor de la función coseno está en el punto medio, la función secante correspondiente tiene una asíntota vertical. Observe también cómo la ubicación de los valores máximo y mínimo de la función coseno también son puntos en la función secante correspondiente. Y finalmente, donde el coseno es cóncavo hacia abajo, la secante es cóncava hacia arriba, y donde el coseno es cóncavo hacia arriba, la secante es cóncava hacia abajo. Usar estas propiedades y graficar la función coseno correspondiente nos ayudará a hacer una gráfica precisa y agradable de la función secante dada. Entonces, para el siguiente paso, graficaremos la función coseno correspondiente que es y es igual a 3 veces el coseno de la cantidad pi x plus pi sobre 2 más 1. El período, el cambio de fase y el desplazamiento vertical. Todos serán iguales para esta función coseno, pero aquí porque a es 3, la amplitud es igual a 3 y porque a es positivo, no hay reflejo en la línea media. Entonces comience a graficar esta función coseno. Debido a que el desplazamiento vertical es una unidad hacia arriba, dibujemos la línea media que es igual a 1. Así que aquí está y es igual a 1 y, por lo tanto, esta es la línea media. La amplitud es positiva 3, así que si subo 3 unidades, tendremos un valor ahí de 4, que será el valor máximo de la función coseno. Si bajamos 3 de 1 positivo, estaremos aquí abajo en 2 negativos, que será el valor mínimo de la función coseno. A continuación, el cambio de fase es 1 2 negativo o 1 2 izquierda de una unidad, y normalmente comenzamos a graficar la función coseno a lo largo del eje y, por lo que si tenemos un desplazamiento a la izquierda 1 2 de una unidad, graficaremos un período de inicio de la función coseno correspondiente. En x es igual a 1 2 negativo. Como el período es igual a 2, si sumamos 2 a 1 2 negativo, tenemos 1 1 2 o 3 2. Digamos que 3 2 ya está aquí. Entonces, durante este intervalo aquí tenemos un gráfico completo de la función coseno correspondiente, y ahora necesitamos dividir esto en 4 subintervalos iguales, por lo que lo dividiremos por la mitad y luego por la mitad nuevamente. Cada uno de estos subintervalos tiene un ancho del período dividido entre 4 o 2 4, que es 1 2. Entonces tenemos negativo 1 2, 0, 1 2, 1 y 3 2. Entonces ahora graficaremos la función coseno correspondiente comenzando en x es igual a 1 2 negativo y terminando en 3 2 positivo.
De nuevo, ahora seguiremos el patrón de la función básica del coseno durante un período, que es máximo, línea media, mínimo, línea media, máximo. Entonces, en x es igual a 1, 2 negativo, estamos en un máximo valor de la función de 4. En x es igual a 0, estamos en la línea media. En x es igual a 1 o 2, bajamos a un mínimo de 2 negativos, luego volvemos a la línea media, volvemos al máximo. Dibujemos esta pieza de la función coseno correspondiente que se ve así. Y ahora continuemos el gráfico a la derecha y a la izquierda. Así que contaremos por 1 o 2. 3, 2 más 1, 2 es 4, 2 o 2. 2 más 1, 2 es 2, 1, 2 o 5, 2. 5, 2 más 1, 2 es 3. Siguiendo el mismo patrón, tenemos la línea media, mínima, línea media, así que aquí hay más del gráfico, a la derecha. Y a la izquierda, aquí tendríamos uno negativo donde estaríamos de vuelta en la línea media. Y ahora podemos dibujar una gráfica precisa de la función secante dada. Una vez más, donde la función coseno está en la línea media, la función secante tendrá una asíntota vertical, lo que significa que tenemos una asíntota vertical en x es igual a 1 negativo, x es igual a 0. X es igual a 1. X es igual a 2. X es igual a 3. Y nuevamente, los valores máximo y mínimo de la función coseno también son puntos en la función secante correspondiente, y donde la función coseno es cóncava hacia abajo, la función secante es cóncava hacia arriba. Entonces comenzando por la izquierda. Una pieza de la función secante dada se vería así donde este es un punto en el gráfico, y luego el gráfico es cóncavo acercándose a las asíntotas verticales. Esta pieza sería cóncava hacia abajo acercándose a las asíntotas verticales. Esta pieza es cóncava. Esta pieza es cóncava hacia abajo. Entonces, el gráfico azul es el gráfico de la función secante dada. Espero que hayas encontrado esto útil.